Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien, con toda la energía para lo que vamos a conversar hoy. Porque créanme, lo que les traigo hoy es pura dinamita, algo que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y que tiene a más de uno con la boca abierta. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro querido Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que no deja de sorprendernos. Y hoy, mis estimados, vamos a desgranar unos planes que ha revelado, unos planes que involucran nada más y nada menos que el regreso triunfal de un ícono y una posible colaboración que, sinceramente, nos vuela la cabeza. Sí, ya sé que la intriga está al máximo, pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante universo, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, si este es su primer encuentro con nosotros, les invito de corazón a que se suscriban al canal. De verdad, aquí nos ponemos al día con todo lo más jugoso del espectáculo, analizamos a fondo las noticias y, sobre todo, compartimos la pasión por esos artistas que tanto admiramos. Así que un clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que se viene. Ahora sí, prepárense porque empezamos. Como les decía, el nombre de Can Yaman está en boca de todos, y no es para menos. Después de conquistar corazones en series que se han convertido en fenómenos globales, el actor turco sigue trazando un camino lleno de ambición y proyectos que prometen dar mucho de qué hablar. Y es que, mis amigos, cuando hablamos de Can Yaman, hablamos de una fuerza de la naturaleza, un artista que no se conforma, que va siempre por más. Sus seguidores, y seamos honestos, somos muchísimos, estamos siempre a la expectativa de cuál será su próximo movimiento, qué personaje nos va a regalar, qué historia nos va a contar. Y ahora, parece que las piezas están encajando para algo realmente épico. El primer gran titular, el que ha hecho saltar las alarmas de emoción en todos los rincones, es el inminente regreso de Sandokan. Sandokan. ¿Se imaginan? Ese pirata legendario, ese príncipe de Malasia que conquistó la pantalla y la imaginación de generaciones enteras. La noticia de que Can Yaman se pondría en la piel de este icónico personaje ha sido, sin duda, uno de los anuncios más esperados. Hablamos de revivir una historia que es sinónimo de aventura, de coraje, de amor prohibido, de batallas épicas contra la tiranía. ¿Y quién mejor que Can Yaman para encarnar esa fuerza arrolladora, esa mirada intensa que tanto nos cautiva? Él tiene ese magnetismo natural, esa presencia escénica que te atrapa desde el primer momento. La producción, que se está gestando con gran secretismo y mucho cuidado, promete ser una adaptación fiel pero a la vez moderna, trayendo al siglo XXI la leyenda de Sandokan con todos los ingredientes que esperamos: acción trepidante, romance apasionado y un toque de misterio exótico. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, mis queridos exploradores de noticias. Porque el nombre de Sandokan no llega solo. Viene acompañado de otra figura que para muchos es la combinación perfecta de talento, belleza y carisma, Demet Özge. Sí, han leído bien. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özge compartiendo pantalla en este ambicioso proyecto de Sandokan ha desatado una ola de entusiasmo incontenible. Ambos actores han demostrado sobradamente su capacidad para crear química en pantalla, para dar vida a personajes complejos y para conectar de manera profunda con el público. Imaginen la sinergia que se crearía. Demet Özge, con su versatilidad y su dulzura, podría aportar una dimensión fascinante a la trama, quizás como una fiel compañera de Sandokan, una guerrera formidable o incluso un interés amoroso que ponga a prueba al famoso pirata. Las especulaciones, por supuesto, están a la orden del día. ¿Qué tipo de personaje interpretaría Demet? ¿Sería ella la intrépida Mariana de Leyva, o daría vida a un personaje completamente nuevo, diseñado para complementar y desafiar a Sandokan? Sea cual sea el rol, la sola idea de estos dos titanes compartiendo escena es motivo suficiente para desatar la euforia. Ambos son pilares del entretenimiento turco y han logrado trascender fronteras, cautivando a audiencias de todo el mundo. Verlos juntos en una producción de esta magnitud, una que además se basa en una historia tan legendaria, sería, sin duda, un evento televisivo de proporciones épicas. Pero, ¿cómo surgió esta posibilidad? Las filtraciones y los rumores han ido tejiendo esta historia. Se habla de que la química entre Can y Demet fue notada en eventos públicos, de que las conversaciones para este proyecto se han dado en un ambiente de gran complicidad y respeto profesional. Y lo más importante es que ambos han mostrado un gran interés mutuo en colaborar.
Kan-Yaman, siempre dispuesto a asumir nuevos retos y a explorar territorios desconocidos. Ve en Sandokan la oportunidad de consolidar su estatus como estrella internacional. Y si además puede hacerlo acompañado de una actriz de la talla de Demet Özge, el proyecto adquiere un valor añadido incalculable. Para quienes no estén tan familiarizados, permítime que les recuerde un poco la magia de Sandokan. Creado por el escritor italiano Emilio Salgari, Sandokan es un personaje que evoca aventuras sin límites. Nacido príncipe y despojado de su trono, se convierte en el líder de los Tigres de Montpracem, una banda de piratas que luchan contra el dominio colonial británico en el sudeste asiático. Sus hazañas están marcadas por la audacia, el honor y un profundo sentido de justicia, a pesar de su vida al margen de la ley. La figura de Sandokan es la de un rebelde con causa, un líder carismático que inspira lealtad y valentía en sus seguidores. La serie original de los años 70, protagonizada por Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno cultural, y la idea de revivirla con un toque contemporáneo y un reparto de primer nivel como el que se rumorea, es sencillamente fascinante. Y pensando en Demet Özge, recordamos su increíble trayectoria. Ha interpretado roles muy diversos, desde personajes dulces y románticos hasta mujeres fuertes e independientes. Su presencia en pantalla siempre aporta elegancia, inteligencia y una gran emotividad. Imaginen cómo podría complementar la fuerza y la intensidad de Sandokan. Podría ser una princesa en apuros que demuestra tener una voluntad de hierro, una espía infiltrada que pone en jaque a los villanos, o quizás una guerrera al lado de Sandokan, luchando codo a codo en las batallas. Las posibilidades son infinitas y todas suenan a pura magia televisiva. Además de la emoción por la posible unión de Kan-Yaman y Demet Özge, es importante destacar la ambición detrás de este proyecto de Sandokan. No se trata de una simple adaptación, sino de una producción que aspira a ser un referente a nivel mundial. Se habla de escenarios espectaculares, de efectos especiales de vanguardia, de un vestuario cuidado al detalle y de una banda sonora que nos transporte a esa época de grandes aventuras. El objetivo es crear una experiencia inmersiva que atraiga tanto a los nostálgicos seguidores de la saga original como a las nuevas generaciones de espectadores. Los detalles específicos sobre el guión y la trama aún se mantienen bajo estricto secreto, pero las pistas apuntan a un enfoque que respetará la esencia de los personajes y las historias de Salgari, pero que incorporará elementos modernos para hacerla más accesible y emocionante para el público actual. La figura de Sandokan, como símbolo de lucha contra la opresión y de búsqueda de la libertad, resuena con fuerza en cualquier época. Y la posible presencia de Demet Özge no hace más que añadir un atractivo adicional, prometiendo una dinámica de personajes rica y cautivadora. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores a menudo se convierten en realidad, y en este caso, hay suficientes indicios como para mantener la esperanza alta. Kan-Yaman ha sido muy vocal sobre su deseo de emprender proyectos ambiciosos y de alcance internacional, y Sandokan, sin duda, encaja perfectamente en esa visión. Y la posibilidad de que Demet Özge se una a él no haría más que elevar el listón, creando un dúo que tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Este proyecto, de materializarse, sería un punto de inflexión no solo para las carreras de Kan-Yaman y Demet Özge, sino también para la industria del entretenimiento turco, demostrando una vez más su capacidad para producir contenido de calidad que compite a nivel global. La atención que genera un proyecto de esta envergadura es inmensa, y sin duda, pondrá el foco en el talento turco y en las historias que tienen para contar. Así que, mis amigos, mientras esperamos la confirmación oficial de todos estos detalles jugosos, nos queda la emoción de imaginar el potencial de esta unión. Kan-Yaman, el tigre de las pantallas, listo para rugir de nuevo con la leyenda de Sandokan, y quizás, solo quizás, acompañado por la deslumbrante presencia de Demet Özge. La intriga está servida y la expectación, a flor de piel. En resumen, mis queridos espectadores, la noticia que ha revolucionado las redes es la potencial vuelta de Kan-Yaman al papel de Sandokan, el icónico pirata, y lo que es aún más emocionante, la posible participación de Demet Özge en este ambicioso proyecto. Ambos actores, con su enorme talento y carisma, podrían formar una pareja televisiva de ensueño, revitalizando una historia clásica con un enfoque moderno y espectacular. Estamos ante la promesa de una producción que podría marcar un antes y un después, y la expectativa es máxima. Y hasta aquí, mis fieles seguidores, llega nuestra dosis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en los emocionantes planes de Kan-Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración y sobre el regreso de Sandokan.
¿Están tan emocionados como yo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estemos al tanto de estas noticias espectaculares. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Un abrazo gigante para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.